cómo conectarse a MySQL a través de Entity Framework. Bueno, lo primero es, nos vamos a la capa de servicio. En la capa de servicio vamos al appsettings.json. Y acá donde dice connection string, esto está en un formato de JSON. Entonces en la variable connection string, acá le pasamos las múltiples conexiones a las bases de datos que queramos. Puede ser una conexión a la base de datos de SQL Server, de Postgres. En este caso nos vamos a conectar a MySQL. Esta es la cadena de conexión de MySQL. Uno busca, en caso de que se quiera conectar a otra base de datos, busca cómo es el tipo de conexión. Por ejemplo, acá tenemos cómo es la cadena de conexión de MySQL. Acá tenemos cómo es la cadena de conexión de SQL Server. Y podemos buscar en Google la cadena de conexión de cualquier cosa, de cualquier motor de base de datos. Listo. Acá le damos un nombre y pasamos la conexión, que básicamente es el localhost, el nombre del usuario y el nombre de la base de datos. Si nos vamos acá aparece, el nombre es root, localhost porque nos estamos conectando de manera local, no nos estamos conectando a un servidor. Y esta base de datos nosotros le pusimos contraseña. En caso de que tenga contraseña, iría a otra variable separado también por punto y coma que se llame password igual y la contraseña. Pero bueno, para más detalles uno busca connection string de MySQL y ahí le aparecen como todos los detalles, cómo se conectaría si se quisiera conectar a un servidor, etcétera, etcétera. Hay que googlear. Pero básicamente es acá en App Settings. Luego de que se configuró acá en App Settings, se puso la cadena de conexión. Esta es la manera segura de colocar una cadena de conexión. La cadena de conexión no se puede dejar quemada en el código, en una clase, no. Se debe colocar en el App Settings JSON. Listo. Luego nos vamos al Startup, que es básicamente donde se configura todo para que se pueda iniciar la web API, la web app, la web. Y dentro del Configure Services colocamos esta línea de código. Services add db context pool. Esto de acá es una clase que estamos trayendo de Entity Framework. Esto lo voy a mostrar más adelantico. Options, use MySQL, configuration, get connection string. Y acá le pasemos el nombre de la cadena de conexión que nosotros creamos acá en el App Settings. Listo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Universidad Context que le estamos pasando acá? Esto básicamente es una clase que nosotros agregamos de la capa de infraestructura en la capa de data, que es esta de acá. Esta clase fue autogenerada por Entity Framework. ¿De qué manera fue autogenerada? Listo. Entonces, nos vamos a Domain, nos vamos a Entity y acá lo que vamos a hacer es generar todas las clases de esta base de datos de manera automática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos acá a Tools, NuGet Packet Manager y escribimos pm console o Packet Manager console. Y acá seleccionamos Entity. Y nos copiamos este comando. MySQL, este es el comando para generar entities. Acá está. Pegamos. Acá dice Scaffold DB Context y acá le pasamos la cadena de conexión, la que ya teníamos. Entonces él automáticamente sabe qué quiero que yo cree. Y acá donde dice Pomelo Entity Framework, esto es una librería. Esta es la librería que nos va a generar esas clases. Y ese "-f" significa force. Como yo ya tengo las clases creadas, va a forzar a que las vuelva a crear sin tener que eliminarlas, porque si la eliminamos va a generar un error y ya no se va a poder ejecutar. Bueno, y entonces antes de ejecutar este código nosotros
en Entity debemos instalar algunas cositas, véalas acá. Debemos instalar Microsoft Entity Framework Core Design, Microsoft Entity Framework Core Tools y Pomelo Entity Framework Core MySQL. Si no se tienen instalada ninguno de estos tres paquetes, con uno que falte, ya esto va a fallar. Entonces acá lo que estamos haciendo referencia con esto que escribimos acá es a este paquete. Que cómo se instala, uno simplemente le dan browse, escribe el nombre y ya, y lo instala. No tiene nada de misterio. Por ejemplo, como uno le da acá y acá lo instala, pero ya uno pues acá busca con el nombre específico. Listo. Entonces le vamos a dar ejecutar. Y ahí pues esto ya comenzó. Cabe aclarar que la base de datos debe estar funcionando para que él se pueda conectar a la base de datos y mirar qué tablas tiene. Si no se puede conectar, pues esto no es adivino. Entonces listo, acá ya quedaron todas las clases. Y adicionalmente, ya nos creó todas las clases de esta base de datos. Pero adicionalmente vemos algo curioso y es que nos creó Universidad Context. Esta clase de acá se crea con el nombre que nosotros le pasamos acá. Yo prefiero que me lo hagan en mayúscula, entonces lo voy a volver a crear. Y bueno, acá ya me volvió a generar todo. Ah, me lo volvió a generar en minúscula. Después yo lo elimino. Ahí. Listo, ahora sí me lo generó bien. De acá nosotros vamos a eliminar este constructor. Solamente vamos a dejar este constructor de acá. Listo. Vamos a eliminar este onConfiguration porque recuerden que yo les dije que esta cadena de conexión no puede quedar en ninguna clase. Esa no es la manera correcta, es una mala práctica. Las cadenas de conexión siempre van en el app config, en ese JSON que les mostré ahorita. En el app settings, perdón. En este acá. Listo. Y ya dejamos todo como estaba. Bueno, esta clase yo la elimino de acá, pero primero la pego acá en Infrastructure y la pego acá en el proyecto de Data. Vale, acá ya lo había pegado, ya había eliminado todo. Entonces, bueno, la voy a eliminar de acá. Ustedes simplemente la copian y la pegan acá. Listo. Infrastructure. Bueno, entonces volvemos otra vez al startup. Acá en el startup ya agregamos la cadena de conexión y le pasamos dentro del pool el contexto. Entonces ya ese contexto está apuntando a lo que les acabo de mostrar, a lo que acabamos de generar. Listo. Entonces voy a cerrar todo esto. Ya acá en el startup no hay que agregar nada más. Bueno, sí se debe agregar como las librerías que se requieren para que MySQL pueda funcionar. Que básicamente uno le da acá dependencies, packages, manage NuGet packages. Y pues acá tiene muchas librerías para que todo esto se pueda ejecutar. Acá están los de MySQL. Acá está uno para poder convertir el JSON, para manejar los JSON. Acá está para manejar el Swagger, el Automapper, autenticación con token. Acá incluso está el de SQL Server para uno poderse conectar a futuro con SQL Server también. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es MySQL. Este es el tutorial de MySQL. Bueno. Y listo. Ya con eso ya estamos conectados a la base de datos. Ya la otra aquí es como utilizar Entity Framework.
Entonces nos vamos a ir acá a donde dice Student Domain y la forma de acceder a Entity Framework es de esta manera. En la capa de dominio estamos llamando a Universidad Context, que está en la capa de infraestructura, y acá pues le estamos llamando Infrastructure y Repository. Ah, no, perdón, Infrastructure, ¿qué se me hizo? Infrastructure Data. Y acá estoy creándole una variable a Universidad Context. Es un read only. Y luego lo tengo que inyectar acá en el constructor de la clase. Que lo podemos ver. Ah, no lo tenemos así. Vale, acá. Acá ya está inyectado. Y luego lo pasamos acá. Y listo. Ya de esa manera, con esa variable que creamos, Universidad Context punto, acá ya podemos acceder a todos los métodos de Entity Framework, incluso las clases, por ejemplo alumnos. Ahora quiero que me haga un insert, bla 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 bla, ¿cierto? Pero en este caso particular nosotros no estamos utilizando directamente el Entity Framework crudo, sino que estamos utilizando un patrón de diseño que se llama repository, que viene de esta clase de acá, de la clase alumno. Pero bueno, acá lo estamos llamando para poder acceder a alumno, casillero, semestre y matrícula. Entonces uno le da acá a repository, podemos ver que acá ya están como creados los métodos para actualizar, los métodos para eliminar, para buscar en una lista. Acá también están los mismos métodos, pero de manera síncrona. Get all. Si nos vamos a la implementación, acá podemos ver los métodos como tal, cómo funcionan. Por ejemplo, el insert son 3 líneas de código, pero como estamos utilizando el patrón de diseño repository, esto lo estamos viendo por debajo. Entonces nosotros solamente le agregamos una línea de código para insertar o una línea de código para actualizar sin tener que, digamos, hacer esto, luego guardar cambios, sino que ya este patrón de diseño nos permite acceder a la base de datos de manera o interactuar con la base de datos de la manera más fácil posible. Entonces volvemos acá a domain y por ejemplo vemos un ejemplo de cómo se accede, por ejemplo, a los métodos de alumno punto, y acá nos aparecen todos los métodos. Update, entonces acá le tenemos que pasar una clase alumno, o por ejemplo el delete, que esto recibe un entero o un string, es un método sobrecargado, en este caso es un string. Entonces podría ser como alumno.cédula. También podemos encontrar el list, el insert, el delete. Bueno, es cuestión de que se jueguen con los métodos que se crearon en el patrón de diseño. Entonces, bueno, acá vemos que también a través de esta clase, que es Student Domain, también estamos accediendo a poder buscar información de casillero, por ejemplo, de semestre, de matrícula, de alumno. Es decir, que también podríamos hacer los insert, los update en esta clase, pero claro que no es la idea. Claro que también eso es dependiendo de la necesidad de la lógica de negocio. Pero de esta manera ya estamos accediendo a la base de datos con MySQL a través de Entity Framework utilizando un patrón de diseño que se llama repository. Y bueno, acá estamos viendo un ejemplo de cómo estamos utilizando el Entity Framework crudo. Acá si nos fijamos no estamos utilizando el patrón de diseño repository, sino que acá estamos utilizando directamente el Universidad Context. Véalo acá.
que incluso, déjame yo veo un experimento acá si esto me marca algún error. De hecho, acá en este caso particular no es necesario ni siquiera crear, no es necesario crear el contexto del Entity Framework, porque eso ya lo contiene la clase acá. Véalo acá. La clase, la clase que estamos heredando ya contiene el Universidad Context. Véalo acá. Y lo está inyectando en su constructor. Entonces, como estamos heredando esa clase, ni siquiera hay necesidad de declarar este constructor acá. Listo. Acá ya lo tenemos. Y bueno, algo particular del constructor es que debe llevar este base. Base y universidad context. Y bueno, bueno, y acá también el constructor, el universidad context, aunque no hay necesidad de declararlo acá arriba. Él automáticamente lo encuentra. Entonces, por eso acá ya estamos haciendo uso del universidad context. De hecho, creo que hasta también se podría de la siguiente manera. Espera, yo veo. Sí, efectivamente, sin necesidad de escribir esto, también lo podemos hacer así. Aunque bueno, no estoy seguro, creo que no. Después pego una revisadita a esto. Pero bueno, acá ya estamos haciendo uso del Entity Framework crudo. En caso de que el patrón de diseño no contenga un método, por ejemplo en el patrón de diseño repository que yo creé, no hay ningún método para remover en rango, en remove range. Entonces lo que estoy haciendo acá es uso del Entity Framework así crudo. Le estoy agregando, le estoy llamando con el contexto. Yo quiero que en semestres, por favor, me haga un remove range donde alumno sea igual a la cédula. Eso es para eliminar múltiples datos de una tabla. Y luego se hace uso del save changes. Y acá en matrícula también estamos haciendo uso del mismo remove range. Entonces nada, si quisiéramos que esto quedara en una sola línea de código, pues tendríamos que agregar este método de manera genérica al patrón de diseño repository. Y bueno, y por último y no menos importante es que siempre que agregamos este tipo de variables que vamos a inyectar en el constructor, tenemos que irnos a transversal, perdón, a service. Acá en service nosotros creamos una carpeta que se llama app-star y tiene una clase que se llama dependency resolver. Y acá, por ejemplo, le agregamos todos los scope. Por ejemplo, hay repositorio alumno con repositorio alumno. Lo que le estoy diciendo es como que le dé vida a la interfaz alumno con la clase alumno, que las conecte. Y por ejemplo, este de validations es porque acá en esta clase estoy haciendo uso de una clase que creé para hacer uso o llamar los métodos que me van a servir para validar información. En este caso, esto me está validando que una cédula colombiana esté en el formato correcto. Entonces eso me vuelve un true o false. Y como lo estoy llamando acá, lo estoy inyectando de esta manera, no lo estoy haciendo heredar, sino que lo estoy inyectando de esta manera y lo estoy inyectando en el constructor. Obligatoriamente tengo que ir al dependency resolver y agregarlo también, al igual como también agregué esto, por ejemplo. Como acá lo estoy agregando a través de su interfaz, entonces por esa razón es que primero conectamos la interfaz y luego conectamos con la clase para decirle como mire, de esta interfaz esta es la clase. Si no, nos va a sacar un errorcito raro. Y bueno, ya eso sería todo. Ya con esto se puede interactuar con la base de datos.